Bueno, como les decía, en la clase del día de hoy vamos a ver y demostrar el teorema de Tales. Sí, voy a empezar a compartir ahí el PowerPoint. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí vamos para que los que van a ver la grabación se enchufen. La clase del día de hoy, que es la última, se va a hacer a ambos paralelos en simultáneo, porque el paralelo 2, que tiene clase los días sábados, por ser feriado mañana no vamos a tener la clase sincrónica, así que no vamos a dejar la clase grabada, los que no pudieron venir. Por eso la clase de hoy era para ambos juntos. Y en la clase de hoy, entonces, que es la última semana de geometría, vamos a ver tres cositas. Bueno, vamos a recordar algunas cositas de semejanza y congruencia de triángulos. Luego vamos a ver el teorema de Tales y lo vamos a demostrar. Y luego vamos a estudiar el concepto de homotecias, para finalmente resolver algunos ejercicios. Recuerden que ustedes durante toda la clase también pueden ir preguntando las dudas que vayan surgiendo. Entonces, primer recordatorio, criterios de semejanza de triángulos. ¿Se acuerdan qué era lo que significaba que dos triángulos o en general dos figuras fueran semejantes? ¿Cómo reconocía figuras semejantes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si tenían los mismos ángulos. Claro, dos figuras eran semejantes, ¿cierto? Cuando tenían los mismos ángulos, ¿no? O sea, tenían la misma forma. ¿Y qué más cumplían las figuras semejantes? ¿Alguien ahí habla en el chat que no puedo ver? En el chat pusieron por lados. Los lados, ¿cierto? ¿Qué cumplían los lados cuando hablaba de semejanza? Tenía lo que se llamaban lados homólogos, ¿cierto? Que eran como los correspondientes de una figura en la otra. Entonces, los lados homólogos cumplían que si yo dividía, ¿cierto? La medida de un lado entre la del homólogo, siempre me iba a dar la razón de semejanza, ¿sí? Era una constante, si iba dividiendo lado a lado. Entonces, en definitiva, lo que es una figura semejante con otra es una figura que tiene la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces, cuando hablamos de semejanza de triángulos, estamos hablando de eso, dos triángulos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño, ¿sí? Entonces, dichos triángulos, tengo dos triángulos, ABC y DEF, serán semejantes si se cumple alguno de los siguientes criterios. Entonces, el primer criterio que habíamos visto, estamos haciendo acá un recordatorio, es el criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes, en este caso estos dos que se muestran acá. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué este criterio basta para decir que dos triángulos son semejantes? Si tienen dos ángulos que son congruentes, o sea, este congruente con este y este es congruente con este. Porque va a tener como la misma apertura y eso va a hacer que los lados sean proporcionales, ¿o no? Exactamente. Y también, agregando a lo que usted dice, ¿cuánto suman los ángulos de un triángulo? Ángulos interiores. 180. Entonces, si estos dos, este es congruente con este y este es congruente con este, ¿están de acuerdo que estos dos suman lo mismo que estos dos, o no? Sí. Y el tercero, entonces, para completar los 180, me falta lo mismo aquí que lo que me falta acá. Entonces, en realidad son los triángulos iguales. Pero como los tres suman 180, si yo conozco dos, el tercero ya va a estar determinado. Así que ángulo a ángulo es suficiente para decir que son semejantes. Ahora, hay otro criterio, el criterio lado-ángulo-lado, que es más relacionado con lo que me dijo usted, ¿sí? Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados semejantes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. O sea, si yo tengo que este ángulo es congruente con este y además estos dos lados son proporcionales, o sea, proporcionales o semejantes, entonces el triángulo que se forma es semejante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos lados ya son proporcionales, ¿cierto? Y la abertura de este triángulo es la misma abertura de este.
Entonces, fíjense que está ocurriendo algo así. Tengo un triángulo que tiene esta abertura y otro triángulo más grande que tiene la misma abertura. Entonces, necesariamente, este lado va a estar en términos de esta abertura y este también, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar? El tamaño, pero el tamaño está relacionado con la proporcionalidad de los lados. Entonces, este criterio también basta para decir que dos triángulos son semejantes. Y el último criterio es el lado, lado, lado. Y eso ya por la definición de semejanza. Si tengo que todos los lados homólogos son proporcionales, las figuras son semejantes, porque esa era la definición de semejanza de triángulo, de semejanza de figura. ¿Sí? Entonces esos tres criterios a mí me van a ayudar para determinar si un triángulo es semejante a otro o no lo es. Muy relacionado con esto también teníamos los criterios de congruencia. ¿Qué era la congruencia? Era un concepto más fuerte que la semejanza, porque no solo bastaba que tuvieran la misma forma, ¿cierto? ¿Qué se cumplía además cuando dos figuras eran congruentes? La misma medida. La misma medida, el mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, si yo quiero determinar si dos figuras son congruentes, es decir, son como la misma figura, pero en otro lugar o con otra orientación, tengo también criterios de congruencia, que son bien parecidos a los anteriores, pero ahora de congruencia. Entonces, dos triángulos van a ser congruentes si todos sus lados son congruentes, ¿sí? Todos los lados homólogos son congruentes. Por eso se llama criterio LLL, lado, lado, lado. ¿Sí? Entonces, si este lado es congruente con este, o sea, tiene la misma medida, este tiene la misma medida que este, y este tiene la misma medida que este, estamos hablando del mismo triángulo, pero en otro lado, ¿no? O sea, son congruentes, ¿sí? Ahora, el criterio lado, ángulo, lado. Es el mismo que de semejanza, pero ahora con congruencia. Entonces, si yo tengo que este lado es congruente a este es congruente a este, pero además, el ángulo comprendido entre ellos, por eso el ángulo está acá al medio, es congruente de ambos triángulos, necesariamente la abertura va a ser acá la misma que la de acá, tanto en forma como en tamaño, ¿sí? Porque tienen la misma medida y la abertura es la misma. O sea, son semejantes. Este tercer lado es congruente con este tercer lado. Y el último criterio, el ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Que parece ser como el más difícil de entender, o el que más a uno le cuesta imaginarse, pero en realidad hay una idea súper lógica detrás. Fíjense que si tengo dos ángulos congruentes, este ángulo de acá y este ángulo que está acá con este que está acá, el tercer ángulo necesariamente también tiene que ser congruente. O sea, estos triángulos ya son semejantes. Pero si ya sé que tengo lados congruentes, uno de los lados congruentes, ya voy a saber el tamaño del triángulo. O sea, voy a saber que además de ser semejantes, hay un lado que tiene el mismo tamaño que el otro, un lado homólogo. O sea, este tiene que ser semejante con ese, y este también tiene que ser semejante con ese, porque ya sé que tienen la misma forma, y además uno de los lados mide lo mismo que el otro. Así que necesariamente los dos triángulos son completamente congruentes. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque nos va a permitir demostrar un teorema súper importante que quizás ustedes han estudiado durante mucho tiempo, o lo estudiaron también hace mucho tiempo, que se llama el teorema de Tales. ¿Recuerdan qué decía el teorema de Tales? Hacía como proporciones de lados, pero siempre manteniendo el orden. A mí eso me costaba el año pasado porque ponía uno de cada lado y al final era un resultado diferente. Tenía que uno ser cuidadosa con eso. Claro, ¿cierto? El teorema de Tales es un teorema, un enunciado, una proposición, si le quieren llamar, que habla sobre proporcionalidad de segmentos, ¿sí? Cuando hablamos de proporcionalidad, recuerden que es hacer el cociente entre los tamaños. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Tales? Dice lo siguiente. Dice, supongamos que tenemos tres rectas, L1, L2 y L3, que son las que he dibujado acá, L1, L2 y L3, que son paralelas. ¿Sí? Aquí dice paralelas, paralelas.
Y son tales que cortan a dos rectas que no son paralelas entre sí, a esta recta S y a esta recta T. ¿Sí? O sea, tengo tres rectas paralelas que cortan a otras dos rectas que no son paralelas, tal como se indica en esta figura. Entonces, lo que me dice el teorema de Tales es lo siguiente. Dice que se cumplen las siguientes relaciones de proporcionalidad. Primero, no sé si alcanzan a ver los puntitos acá. Dice que AB es a BC como DE es a EF. O sea, la medida de este dividido en la medida de este es igual a la medida de este dividido en la medida de este. ¿Sí? Otra cosa que dice AC, aquí voy a borrar acá. AC, que es todo esto de acá, ¿cierto? Es a DF como en la misma razón que eran AB, ¿cierto? A BC o DE a EF, ¿sí? O sea, lo que dice el teorema de Tales, ¿cierto? Son algunas proporcionalidades que se dan en esta figura de acá, ¿sí? Entonces, voy a ilustrarles bien rápido cómo darse cuenta de las proporcionalidades que hay acá y después vamos a demostrar el teorema. Entonces, ustedes pueden hacer todo este tipo de proporcionalidades. Pueden hacer, comparar este con este, y eso va a ser igual a este grande con este grande de acá, ¿sí? Como que son la misma forma, ¿se fijan? Pero distinto tamaño. Lo mismo acá, pueden comparar este grande con este pequeño de acá, ¿cierto? Pero tienen que seguir el orden. Este de acá con este de acá. Siempre es pequeño con pequeño, grande con grande, ¿sí? ¿Y qué es lo que me asegura que se mantiene la proporcionalidad? Las rectas paralelas, ¿sí? Entonces, vamos acá a demostrar este teorema. Bueno, otra cosa que dice ahí el teorema de Tales es que AB, ¿dónde está AB? AB, ¿cierto? Es a BE, eso que les decía, como este grande, AC, es a CF, ¿sí? Entonces vamos a demostrar este teorema. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Del siguiente modo. Vamos acá a volver a la pizarra. Y vamos a demostrar este teorema de Tales usando algo que se llama un lema, ¿sí? Les voy a explicar brevemente qué es un lema. Un lema es un teorema previo que me permite demostrar otro teorema más importante. Entonces, es como una propiedad que está justo antes que me permite demostrar, en este caso, el teorema de Tales, ¿sí? Entonces, antes de demostrar el teorema de Tales, vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que si tengo este triángulo ABC, ¿sí? Que se indica acá en la figura, y sé que este segmento AB, que estoy destacando en rosado, es paralelo a este segmento ED, entonces se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que este lado AE es a EC, como este lado BD es a este lado CD, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Se preguntarán ustedes. Vamos a demostrar con semejanza de triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Observen que tenemos como hipótesis que AB es paralelo a ED, ¿sí? Entonces, fíjense, este ángulo de acá, lo voy a dibujar con celeste. Este ángulo de acá lo voy a dibujar con verde. Y este ángulo de acá lo voy a dibujar con rosado. Entonces, ¿qué me permite deducir que AB sea paralelo a ED? ¿Comparten un ángulo, el celeste? Ya, primero el triángulo, ¿cierto? El triángulo grande, dice la ABC, tiene un ángulo en común con el triángulo pequeño, que es CD, ¿cierto? Es ese triángulo pequeño. Pero, ¿qué me permite, qué propiedad
puedo deducir por qué estas dos sean paralelos. ¿Qué hace que se cumpla el hecho de que esto sea paralelo a esto? En el chat, Ariana dice, ambos sean opuestos al lado mayor o sea uno de sus ángulos. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Es que están cortando el pasto perdón, al lado, pero es... Ariana dice, ambos están opuestos al lado mayor o sea uno de sus ángulos. Ya, claro. ¿Y qué tienen? Pero qué más hace que se cumpla esto que sean paralelos? Por algo me dice que son paralelos. ¿Se acuerdan cuando vimos ángulos entre paralelas? ¿Qué tipo de ángulos yo tenía entre paralelas? ¿Se acuerdan? ¿Eso es de los internos alternos o no? Sí, No sé. cierto. Había como alterno interno, alterno externo, habían correspondientes. ¿Se acuerdan, ah? Acá lo importante de esto, de que sean paralelas, es que este ángulo de acá, con este ángulo de acá, son congruentes porque son ángulos correspondientes entre paralelas, ¿sí? O sea, tienen la misma medida, ¿sí? Lo mismo ocurre con este ángulo y este ángulo de acá. Son correspondientes, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Me creen? Tienen la Sí, misma medida, son congruentes. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo pequeño y el triángulo grande? ¿Cómo son? ¿Cómo son el triángulo ABC con el triángulo con el triángulo ABC, EDC? ¿Cómo son? o sea, todos tienen los mismos ángulos pero diferente tamaño, o sea, son semejantes. Son semejantes, ¿cierto? ¿Por qué criterio? Eh, no sé, ahí no. ¿Qué fue lo que, cómo usted me justificó que eran semejantes? Porque tenían los mismos ángulos todos, adentro, internos, y que tienen diferente tamaño, o sea, son proporcionales. Ya, pero ¿qué me bastaba para decir que eran semejantes? Solamente que tenían Ah, el ángulo. dos ángulos iguales, ¿cierto? Por el Sí, criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? El verde y el rojo ¿verdad? son semejantes. ¿Y qué implica que sean semejantes? Que van a tener una razón de proporcionalidad. ¿Cierto? ¿Y cuál es la razón? Los lados homólogos, ¿no? O sea, este lado AC, ¿cierto? ¿A cuál, si yo lo divido, con cuál lo tengo que dividir? Por el BC, Por el ya, es que usted dijo AC, entonces BC, ¿o no? no, pero a ver, sería AC, ¿cierto? Es a S, ¿o no? El grande es al pequeño, Ah, ya. ¿cómo? Recuerden que comparo los lados homólogos. ¿Cuál es el homólogo del AC? El S. Entonces ahora, ¿cuál es el homólogo del BC? Es el CD, ¿o no? Sí. Como BC, entonces es a CD. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Se cumple esto? Por semejanza, pues si estos dos triángulos son semejantes, fíjense. AC es a EC, como BC es a CD o DC, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo deducir acá? Lo siguiente. Fíjense, AC. ¿Cómo está compuesto el segmento AC? ¿Están de acuerdo conmigo que AC es lo mismo que el segmento AE sumado con el segmento EC, ¿o no? Sí. O sea, AC yo lo puedo escribir como AE más S. Todo eso dividido en el S de acá. De manera similar, ¿qué es BC? El BC es la suma del segmento BD, ¿cierto? Con el segmento CD.
O sea, es BC va a ser BD más CD dividido en CD. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿para qué hace eso? ¿Qué relación puedo yo sacar de ahí si desarrollo? Tengo una suma, ¿cierto? Dividido en el mismo número. ¿Qué puedo hacer? Separarlo, ¿no? Entonces voy a tener AE dividido en SE más EC dividido en SE. ¿A qué es igual? A BD dividido en CD más CD dividido en CD. Y si tengo EC dividido en EC, ¿cuánto me da eso? 1. Eso da 1. Y CD dividido en CD también da 1, porque tienen la misma medida. Entonces, fíjense lo que obtengo acá, que AE dividido en SE más 1 es igual a BD dividido en CD más 1. ¿Qué ocurre acá? Puedo simplificar, o sea, eliminar ese 1, ¿no? Si resto 1 a ambos lados. ¿Y a qué voy a llegar? A algo súper importante. A que AE es a SE como BD es a CD. Y esto era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? O sea, se cumple eso que yo quería demostrar acá. ¿Cómo se demuestra? Con semejanza de triángulos, luego con proporcionalidad y haciendo ese arreglo algebraico ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que me está diciendo esta propiedad. Voy a dibujar el triángulo de nuevo, ¿ya? Lo que me está diciendo esa propiedad es que si yo tengo un triángulo, ¿sí? Y un segmento que es paralelo a una de las bases, entonces este es el triángulo ABC, y este es el triángulo, o sea, este es el segmento ED, lo que me está diciendo es lo siguiente. Este segmento es a este azulito de acá, como este segmento de acá es a este de acá, el DD. ¿Sí? O sea, si divido el rosado en el rosado, me da el rosado en el rosado. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es a este, como este es a este. ¿Se entiende lo que dice este lema? ¿Y cómo se demostró? Sí, profe. Perfecto. Entonces, este lema, por eso se llama lema, porque ahora esto que demostramos nos va a permitir demostrar el teorema de Tales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar el teorema de Tales? Vamos a usar la propiedad anterior en esta de acá. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, acá no hay ningún triángulo. En efecto, no hay ningún triángulo, pero yo puedo construir uno artificialmente. O sea, no artificialmente, pero puedo construir uno a conveniencia. Voy a trazar este segmento que une A, voy a poner otro color. Voy a trazar el segmento que une A con F, o sea, voy a trazar este de acá, ¿sí? Y fíjense que ahí sí se forma un triángulo. Y este segmento lo voy a llamar que corta en el punto P. Aquí sí se forma un triángulo, se forma este triángulo, ¿cierto? Y este triángulo de acá. ¿No? Entonces, fíjense, en el triángulo ACF, enfoquémonos en ese triángulo ACF, ¿sí? Que lo voy a destacar con colorcito verde. ¿Qué se cumple? Voy aquí a aceptar. Si nos remitimos a la propiedad anterior, ¿qué estaría diciendo? Se forma un triángulo, ¿no? Y además, ¿cierto? Acá este segmento es paralelo con este, porque son rectas paralelas. Entonces, ¿qué relación puedo sacar de ahí con esta propiedad anterior? Recuerden, este es a este pequeño, como este grande es a este pequeño. Entonces, si yo trato de aplicar eso acá, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué proporción puedo sacar ahí? ¿Están de acuerdo conmigo que por la propiedad anterior
este AP es a BC, como AP, que es este, es a este de acá, a PF, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. Me gustaría que me confirmen que me van siguiendo, porque de repente esto no es tan simple de ver, sobre todo cuando las figuras están en otra orientación, ¿sí? Quien tenga duda, que vaya hablando al tiro para poder ir aclarando esa duda, ¿sí? Ya, pues entonces, de esa primera relación, o sea, de ese primer triangulito que yo dibujé, obtuve esta primera relación. ¿Qué pasa si ahora yo me olvido de este triángulo y me enfoco en el otro? Vamos a hacerlo con rosado. ¿Qué pasa si me enfoco ahora en este triángulo rosado que está acá? ¿Están de acuerdo que de nuevo tengo la misma propiedad porque esta es paralela con esta, pero la tengo como en otra orientación? ¿Están de acuerdo conmigo entonces que se cumple que FP es a AP, ¿cierto? Profe, ¿sabe que no se ve mucho las letras? Si ¿Se ven podría las letras? A ver, escribir. ya las voy a escribir mejor. ¿Ya? ¿Cómo? Ya voy a hacer de nuevo el triangulito, ¿ya? Esta es A, B, C, D, E y F. Y acá yo trazaba aquí esa línea, ¿cierto? Que unía A con F y obtenía el punto P. ¿Ahí sí? Ay, sí, gracias. Entonces, ahora yo me enfocaba en este triangulito de acá, ¿sí? En el triángulo AFD. Entonces, acá yo les decía que tengo la misma propiedad de delante, pero con el triángulo en otra orientación, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que que FP, ¿cierto? Es a AP, que es lo que dije ahí, como FE es a ED. ¿Sí? ¿Concuerdan conmigo, no? O no se ve de dónde sale esa propiedad? Sí, profe, se entiende, es que estoy como mecanizándolo un poco. Ya, pero no se mecanicen, no se mecanicen. Traten de pensarlo lógicamente, pues tenemos prácticamente el mismo triángulo de la propiedad anterior. Estas son paralelas, ¿cierto? Entonces, este de acá tiene que ser a este como este de acá tiene que ser a este de acá. ¿Sí? Que es lo que he escrito acá algebraicamente. Entonces, fíjense, recuerden que estas son proporciones, ¿sí? Y las proporciones, al ser un cociente, se pueden escribir también invertidas. O sea, si tengo FP es a AP como FE es a ED, perfectamente lo puedo escribir al revés. Es decir, AP es a FP como ED, ¿cierto? Es a FE. ¿Sí o no? Es lo mismo que estuviera diciendo que 1 es a 2 como 2 es a 4. ¿Sí? Da lo mismo si yo digo esto o digo 2 es a 1 como 4 es a 2. ¿Sí? Entonces acá uso eso. ¿Sí? Y fíjense entonces que del primer triángulo yo había sacado que AB es ABC como AP es APF, ¿cierto? Y de acá yo saqué que AP es a FP, que es lo mismo que PF, ¿cierto? Como ED es a FE, o sea, AP es a FP como AP es a PF. Estos son iguales, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo con que estas dos cosas son iguales? Sí, profe. O si lo quieren de otro modo, en vez de FP escribimos PF, ¿no? Porque el segmento FP es lo mismo que el segmento PF. Entonces, fíjense que acá tengo lo mismo que acá. O sea, esto es igual a esto. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? Si esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces aquí puedo escribir que esto es igual a esto. EP es a FE. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? AB es a BC como
ED es a FE. Y ahí entonces he demostrado el teorema de Tales. AB es a BC, como ED es a FE, ¿sí? Que es este primero de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Por mi parte, sí, profe, y en el chat todavía no hay nada. ¿Hay alguien que no haya entendido? Es que es medio enredado, sí. Pero ¿se perdió en alguna parte? No, lo estoy procesando. Ya. Bueno, lo importante de acá es que con lo que hicimos entonces podemos asegurar esta propiedad de acá, po. Aquí ya borro nomás y podemos asegurar que este segmento es proporcional a este, tal cual este de acá es proporcional a este de acá, ¿sí? Y ya lo demostramos, ¿sí? Entonces ahora lo pueden usar nomás. Este es a este como este es a este, ¿sí? O también, bueno, del mismo modo ustedes pueden demostrar la otra. No sé, este es a este pequeño de acá, como este grande es a este grande de acá, ¿sí? Entonces, ahora cada vez que ustedes tengan este paralelismo entre rectas, pueden hacer este tipo de relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio a lo mejor que va a ayudar aquí a dejar más claro esto, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, que son como ejercicios típicos, ¿sí? En la figura, ¿cuánto valdrá X? Aquí faltó decir que L1, L2 y L3 son paralelas, ¿sí? L1 es paralelo a L2, paralelo a L3. Ya, ¿cómo resolverían ese ejercicio? Hay como hartas, no, bueno, no hartas formas, pero sería como Ya, x más 2 dividido en 2x menos 1 es ya, igual a 6 partido en 8. ¿cierto? Por el teorema de Tales, ¿o no? Este de acá, este segmento de acá, que vale X más 2, dividido en este de acá, que es 2X menos 1, tiene que ser igual a que yo divida este, que es 6, en 8, que es este. ¿Sí? Lo que acabamos de ver, el teorema de Tales, este es a este, como este es a este. Y de ahí entonces tengo una relación que solo depende de X, tengo una igualdad en la que solo está X, entonces puedo despejarla. Entonces, ¿cómo yo resuelvo este tipo de ecuaciones? ¿Se acuerdan que podíamos multiplicar cruzado? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Llego y multiplico cruzado. ¿Eso es correcto o no? ¿Qué tengo que hacer antes de multiplicar cruzado? Yo lo hacía así nomás. Pero Ya, ojo acá, que el X está en el denominador, ¿sí? Así que ya, me tengo que asegurar de que 12, el denominador es distinto de 0, ¿sí? O sea, X distinto de qué va a ser? 12X es distinto de 1 y por lo tanto la X es distinta de 1/2. Si el X valiera 1/2, se me indefiniría el denominador. ¿Sí? Así que yo, la solución que obtenga va a ser válida solo cuando sea distinta de 1/2. Y ahora que ya sé que esto es distinto de 0, puedo multiplicar cruzado sin ningún problema. Entonces, 8 va a quedar al lado izquierdo multiplicando a x más 2, ¿cierto? Va a ser así. Y este 2x menos 1 va a quedar multiplicando al 6. Y ahora resuelvo. 8 por x más 2, distributividad, sería 8x más 16. Y eso es igual a 12x menos 6, ¿cierto? O sea, voy a dejar todo lo que tiene x al lado derecho, resto 8x a ambos lados y obtengo 12x menos 8x, y este 6 que está acá lo voy a dejar al otro lado, que está negativo, va a quedar positivo. 16 más 6 es 22, y 12x menos 8x es 4x. O sea, x, ¿cuánto vale? 22 cuartos. O sea, el x vale 11 medios.
¿Sí? Profe, Dígame. si en el denominador hubiera una raíz, ahí, ¿cuál es la condición? ¿Mayor de cero o no? Claro, una raíz va a estar definida solo cuando lo que esté adentro, es decir, la cantidad subradical, sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Porque si es negativa, ya no, po, ahí no Claro, podría claro. interferir. Ahora, Ya, si esa raíz está en el denominador, ¿qué valor no puede tomar esa raíz? tampoco puede ser cero. O sea, tendría que ser la restricción mayor estricto que cero. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió este ejercicio? Yo me perdí la parte donde puso el 2x menos 1, al inicio. Abajo le puso que tiene que ser distinto de 0, ¿no? Claro. Ah, ya. No, eso ¿Ahí no se está bien. entendió? Sí, sí, no, eso no he cachado esa restricción. El resto está bien. Ah, ya. Pero ¿entiende por qué esa restricción o no? ¿La puedo explicar de nuevo? Esa parte Ah, ahí. ¿La puedo explicar de nuevo? sí, por supuesto. Recuerden que toda fracción representa el cociente entre dos cosas, entre dos números. En este caso acá, este x más 2 partido en 2x menos 1 está representando la división entre x más 2 y 2x menos 1. Entonces, el numerador, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 3 dividido en 2, yo también lo puedo escribir como fracción, 3 medios. Toda fracción la puedo escribir como una división. Entonces, una división, ¿cuándo va a tener sentido? ¿O cuándo no voy a poder hacer una división? ¿Qué es lo que está prohibido en la división? ¿O por qué número yo no puedo dividir? Por 0. Por cero, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo tenga una fracción, como representa una división, el denominador siempre yo debo asegurarme que sea distinto de cero. Porque si el denominador, no sé, yo reemplazo un x que me dé cero, el denominador estaría dividiendo por cero, ¿sí? Y eso sería inapropiado. Ya, sí, Entonces, por eso yo pongo que el 2x menos 1 debe ser distinto de cero. Y así ya, llego a que el x debe ser distinto de un medio. ya, ahí sí, gracias. Y ahora entonces, como el x me dio 11 medios, es distinto de un medio, así que esa es la respuesta. ¿Sí? Fíjense que esta no es la única manera de usar el teorema de Tales acá. Hay otra forma, y que probablemente algunos también la hagan así. ¿Se entendió esta manera, no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, valía 11 medios. Entonces, fíjense lo que podemos hacer acá también. Podemos usar el teorema de Tales de otra manera. Del siguiente modo. El teorema de Tales también me dice lo siguiente. Me dice que este de acá es a este grande, como este de acá es a este grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Si yo uso esa forma del teorema de Tales, que x más 2 es a qué? A este grande. ¿Y cuánto mide ese grande? Si este mide x más 2 y este mide 2x más menos 1. ¿Cuánto mide el grande, el total? X más 2 más 2x menos 1. Exactamente, lo sumo. ¿Cuánto es x más 2 más este 2x menos 1? ¿Están de acuerdo que es 3x más 1? Si ustedes suman x más 2 con 2x menos 1, x con 2x les va a dar 3x y 2 sumado con menos 1 les va a dar 1 positivo. O sea, x más 2 es a 3x más 1, como este 6, y aquí ojo con esto, 6 no es a 8, es a 6 más 8, es a todo este grande que mide 6 más 8, 14. ¿Sí? Este es un error súper frecuente. El pequeño es a todo este grande, a la suma de estos dos, o sea, es a 14. Y esta también es una manera de resolver este problema. Entonces, nuevamente me aseguro de que el denominador sea distinto de 0, porque está dividiendo acá este 3x menos 1. O sea, 3x más 1 debe ser distinto de 0. O sea, ¿de cuánto debe ser distinto el x? ¿Cuál es el único valor de x que me transforma esto en 0?
Este 3x más 1 es 0. Menos un tercio. O sea, x debe ser distinto de menos un tercio. ¿Sí? Lo cual es evidente porque x representa una medida, ¿no? ¿O no? En este caso no, porque x representa solo un valor. La medida es x más 2. ¿Sí? La medida es 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Ya sé que esto es distinto de 0, porque ya sé que la x es distinta de menos un tercio, entonces multiplico cruzado. Entonces el 14 me va a quedar multiplicando al x más 2, y el 6 me va a quedar multiplicando al 3x más 1. Y desarrollo. Entonces 14x, ¿cierto? Más 28 es igual a 18x más 6. Nuevamente, entonces, ¿qué voy a tener? Dejo todo lo que tiene x a un lado. 18x menos 14x es igual a 28 menos 6. O sea, 22 es igual a 4x. ¿Cuánto vale x? 22 cuartos, o sea, 11 medios. Otra manera de resolver este nivel. Fijan que usamos el teorema de Tales de otra forma. Sí. Otra manera de usar el teorema de Tales, pero que no voy a resolverla como lo hice ahora. ¿Por qué lo borro? Bueno, ya lo borro. Otras maneras de usar el teorema de Tales es así. Fíjense que siempre tienen que comparar lo que corresponde con lo que corresponde. Este es a este, como puede ser, no sé, todo este es a todo este. ¿Sí? O, no sé, con otro color, a ver. Otra relación que podrían haber encontrado. Este es a este, como este es a este. ¿Sí? También. ¿Sí? Así que ahí ustedes pueden ir usando la que más les acomode. ¿Se entiende entonces el teorema de Tales? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver el concepto de homotesia. Ah, ya. Entonces, homotesias. Y les pongo estas dos imágenes. ¿Recuerdan lo que es una homotesia o cómo describirían una homotesia? Si yo pongo además estas dos imágenes, ¿qué es una homotesia? Es como una extensión de como una imagen original. Lo siento yo. Yo lo hice en un patio, creo que se lo dije la otra vez, y fue muy genial porque en el plano cartesiano se pueden hacer imágenes más grandes cumpliendo con un centro. ¿Cierto? Sí, me acuerdo que me lo dijo en la clase pasada. Y yo le dije, no, eso es una homotesia. Sí. Entonces, ¿cómo explicaría lo que es una homotesia? Usted me dice que es como hacer una figura más grande a partir de otra, ¿no? Sí, respecto a un centro también. Respecto a un centro. Y ya, entonces aquí, por ejemplo, la torre Eiffel chiquitita tiene su más grande allá al fondo, ¿no? Ya. Pero, ¿necesariamente tiene que ser más grande? O sea, yo lo vi con todo un poco más grande, pero tenía que cumplir algo, una razón también. Claro, ¿cierto? Ya, pero fíjese que perfectamente usted puede decir que esta de acá es la homotesia de esta original, de la gigante, ¿sí? O sea, también puede ser Al revés, sí. más chica a partir de una... Claro. Entonces, ¿qué será una homotesia? Bueno, una homotesia viene del griego igual, y esto que significa titemi, que es yo pongo, y significa construir una figura semejante a partir de una dada, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Del siguiente modo, vamos a definir lo que es una homotesia. Entonces, una homotesia tiene un centro y una razón, ¿sí? Entonces, una homotesia de centro O y una razón K, que la vamos a denotar así, H, O, K, es una transformación que envía un punto A
en un punto A', que le llamamos imagen, ¿sí? Igual que lo que veíamos en la clase pasada, que cumple lo siguiente. Entonces, A' menos el centro, aquí le puse C, pero es el centro O, es lo mismo que K veces el punto original menos el centro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Que si yo tengo este segmento OC, que une el centro con un punto, entonces el OC' va a ser K veces el segmento original, ¿sí? Va a ser K veces O menos C, ¿sí? Lo mismo acá, el segmento OB, yo parto de este, ¿y cómo llego al OB'? K veces este segmento original. Eso es una homotesia. Entonces tengo un centro de homotesia que me dice qué punto estoy tomando como referencia y una razón de homotesia que me dice cuántas veces va a ser el nuevo segmento, el nuevo punto respecto al original, ¿sí? Y como se puede apreciar acá, lo que me va a generar esto son figuras que son semejantes, pero tienen distinto tamaño, ¿sí? Entonces, esta razón de homotesia, ahora vamos a ir al GeoGebra como para que se vea mejor. Creo que aquí está, ¿sí? Acá tengo un triángulo y un centro O, no sé si se alcanza a ver bien. Entonces, fíjese lo que pasa cuando yo hago una homotesia de centro O a este triángulo. Fíjense lo que está ocurriendo. Estoy obteniendo un nuevo triángulo, ¿sí? Un nuevo triángulo, pero no estoy obteniendo un triángulo cualquiera. Estoy obteniendo un triángulo que cumple ciertas condiciones, que son las que me definen a una homotesia. Entonces, vamos aquí, ya, voy a fijar K igual a 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo activo acá lo de razón de homotesia? Fíjense, el segmento OB', o sea, el que une el centro con la imagen, dividido el que une el centro con el original, ¿cuánto me va a dar? 2. El que une el centro O con la imagen de C, dividido en el que une el centro O con la imagen de C, o sea, perdón, con C, ¿cuánto me va a dar también? 2, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora hago el segmento OD', dividido en el segmento OD? También me va a dar 2, ¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que el segmento que yo construí, dividido el original, me da 2. ¿Qué significa eso? Como la proporción que se aplicó, Es la proporción, ¿cierto? ¿Cómo es el nuevo segmento respecto al original? el doble. El doble, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que me dice que la razón de homotesia sea 2? Que el nuevo segmento que voy a obtener es el doble del original, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa si ahora yo hago K igual a 3. Aquí voy a... ¿Qué pasa? ¿Cómo creen que va a ser el segmento nuevo que yo voy a tener respecto al original? El triple. ¿Es como lo que pasa en el cine o no? ¿Cómo? ¿Es como lo que pasa en el cine o no? Exactamente, exactamente. Usted tiene aquí un proyector, ¿cierto? ¿Sí? Una película y se proyecta en una pantalla gigante. Exactamente. ¿Sí? Esto tiene muchas aplicaciones en la óptica, ¿sí? Y en la fotografía. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es lo que me indica la razón de semejanza? O sea, perdón, la razón de homotesia. ¿Qué es lo que indica la razón de homotesia? Como lo que se le hizo a la original para que se transformara en la resultante. O sea, Exactamente. pero suena muy... Pero eso. Claro, tener una razón de homotesia igual a 3 significa que estoy amplificando mi figura, ¿sí? O estoy amplificando estos segmentos por 3. Entonces, quiero que noten algo. ¿Cómo son el punto O, el C y el C'? ¿Tienen algo en común?
¿Están unidos por la misma recta? Exactamente, lo mismo ocurre con el centro, un punto y su otra y su imagen. Siempre están en la misma recta. Lo mismo, O, B y B'. ¿Sí? Entonces, para yo construir una homotesia a partir de una figura original, ¿sí? Si yo lo oculto esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar la recta que une O con mi punto, en este caso O con C, y si la razón de homotesia es 3, entonces en la recta marco el triple de este segmento. ¿Sí? Si esto mide 1, este va a medir 1, 2, 3. ¿Sí? Lo mismo hago acá. Tengo el segmento, trazo la recta que une O con D. ¿Sí? Entonces, sobre esta misma recta, mido cuánto mide OD y marco el triple de esa medida. Y voy a obtener D'. Así se construyen las homotesias. Entonces, hoy aquí oculté. Ahí está. Ya, eso es lo que pasa cuando la razón de homotesia es 3, ¿cierto? Ya. Entonces ahora quiero que conjeturemos algunas cositas. No, aquí me salté una, ¿no? No puede ser. Ah, ya. Sí. Vamos a ir al GeoGebra al tiro, ¿no? Ya. ¿Qué pasará si la constante de homotesia está entre 0 y 1? ¿Cómo va a ser la figura que yo voy a obtener respecto a la original? En este caso vimos los casos en los que la K era mayor que 1. K igual 2, K igual 3. Y se fijan lo que ocurre con la figura cuando es mayor que 1, ¿no? ¿Cómo es respecto a la original? Más grande. Más grande. ¿Qué pasará si está entre 0 y 1 la constante de homotesia? Más pequeño. Es más pequeña, ¿no? Fíjense. Aquí voy a tomar 0,8. Ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque para obtener este segmento de acá, yo multiplico el original por la razón de homotesia. Entonces, si estoy multiplicando por 0,5, voy a obtener uno que es la mitad. ¿Sí? Si multiplico por 0,1, voy a obtener uno que es un décimo del original. ¿Sí? Entonces, cuando la constante está entre 0 y 1, siempre voy a obtener una figura que es más pequeñita. ¿Sí? Ahora, fíjense. Hemos estudiado solo los casos en los que la constante es positiva. Y fíjense, en ambos casos, ¿a qué lado del centro está el triángulo? ¿Los dos triángulos? Están al lado derecho. No están invertidos. ¿Qué creen que va a pasar si yo me paso a la constante negativa? Viendo esto de acá. ¿Se va a voltear? A ver, veamos. Sí. Ocurre eso, ¿sí? Invierte. Fíjense que se invierte, ¿no? Y ocurre Esto, lo mismo. ¿Sí? Digamos. esto lo vimos en la clase pasada como en rotación, ¿o no? Casi. No, Casi, simetría ¿no? axial, la otra. Ya, pero en este caso podemos hablar de simetría. No, porque no tienen el mismo tamaño. No tienen el mismo tamaño, ¿cierto? ¿Solo para qué valor de K van a tener el mismo tamaño? Cuando K vale 1. ¿Cuando vale 1? A O ver, sea, ahí. no, ¿Simetría? No, ¿cierto? Es cuando vale el inverso, menos 1. menos 1, ¿no? Ahí sí, fíjense que la simetría es un caso especial de homotesia. ¿Sí? Es un caso donde la constante de homotesia es menos 1. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que quería que dedujera. Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo identificar si a mí solo me dieran el centro de las dos figuras? Fíjense, cuando la constante es positiva, tanto la figura original como su homotesia están al mismo lado del centro. ¿Sí? No importa cómo yo los tenga, ¿sí? Están al mismo lado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando la constante es negativa? Entonces, la figura homotética queda al lado contrario. ¿Sí? Qué genial eso. ¿Qué pasa cuando, fíjense, cuando la constante de homotesia está entre 0 y menos 1?
¿cómo es la figura respecto a la original? Mucho más pequeña. Y Más está pequeña. Y está invertida, porque la K es negativa. Entonces, fíjense, el signo me va a indicar si la figura está invertida respecto a la original o no. ¿Sí? Mientras que el valor, ¿sí?, me va a indicar si es más grande o es más pequeña. Si es menor que -1, o sea, menos un número mucho más pequeño, -3, -4, -5, fíjense que mi figura es más grande que la original, pero el signo me indica que está invertido. ¿Sí? ¿A qué se parece esto que estudiamos? Me acuerdo que lo estudiamos en la clase pasada, pero bajo otro concepto. ¿Qué pasaba si yo tenía algo y lo multiplicaba por un número? ¿Cómo se llamaba eso? Que si yo multiplicaba por un número mayor que 1, se hacía más grande. Y si multiplicaba por un número entre 0 y 1, se hacía más pequeño. ¿Se acuerdan que vimos algo parecido? No quiero chamullarle, pero ay, me da como algo de vector. Lo de los vectores de relación. A los vectores, ¿se acuerdan que cuando los multiplicábamos por un numerito, por ejemplo, si yo multiplicaba un vector por 2, el tamaño aumentaba al doble? Sí. Ese era el producto por escalar, ¿sí? Tenía un producto de un número por un vector. Entonces, si yo lo multiplicaba por 2, por ejemplo, se aumentaba al doble. Si lo multiplicaba por 0,5, disminuía a la mitad. ¿Se fijan que acá también hay vectores? Sí. ¿Qué pasa si multiplicaba por un número negativo? ¿Qué le pasaba al vector? ¿Se acuerdan? Voy aquí a hacer un vector. A ver. Creo que es esta. Sí. Vamos a hacer un vector. Insertar, ya. Y aquí tengo la herramienta para hacerle un vector y voy a hacer un vector. Y voy a definir un nuevo vector que va a ser la constante de homotesia por este vector, ¿cómo se llama? Vector U. Un vector B que va a ser la constante por el vector. Y no me aparece, no sé por qué no me aparece. Pero ¿qué pasa si yo este vector lo voy multiplicando por la constante de homotesia? A ver acá. No me la puede ganar. Ahí sí. Aquí está. El vector B es este que dibujé. ¿Por qué no me lo muestra? Ya. Ah. Ahí sí. Ya. Fíjense. Tengo este vector que está fijo. ¿Y qué pasa si lo voy multiplicando por una K? ¿Qué ocurre con el vector? Se agranda, ¿no? ¿Qué pasa si lo multiplico por una K negativa? ¿Qué creen que va a pasar? Ah, cambia su dirección. Cambia la dirección, ¿cierto? Ahí, Ay, pero sale el módulo, po. ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Se dan cuenta de todas las relaciones que hay? Entonces, el concepto de homotesia también está muy relacionado con el de vectores, ¿sí? Fíjense. ¿Por qué creen que la figura cuando la constante es positiva queda al mismo lado que la original? Y cuando es negativa se invierte el sentido. Por lo mismo, porque lo que tengo acá entre medio son vectores que estoy multiplicando por un escalar, que es la constante de homotesia. Entonces, esta es la homotesia, muchachos. Ahora, esta homotesia, si se fijan, no es una transformación isométrica, como las que estudiamos la otra vez. Porque ¿qué hacían las transformaciones isométricas? Mantenían su tamaño.
mantenían el tamaño de la figura, ¿sí? Entonces, en esta no, la homotesia, ¿cuándo va a ser la única vez que se mantenga el tamaño de la figura? Cuando, En su constante, sí. cuando el K valga 1 o cuando el K valga menos 1. ¿Sí? Ahora, cuando el K valía menos 1, ahí está lo que me habían dicho delante también, era una simetría central respecto a este O. ¿Sí? O una rotación en 180, si le quisieran decir así. En 180 grados. Recuerden que toda simetría en toda rotación en 180 grados era una simetría central. Y lo último que nos falta ver, estas figuras que se forman, ¿serán semejantes o no? O sea, si son semejantes, tienen que ser proporcionales, con la razón de Claro. proporcionalidad. Y por algún criterio. Exactamente. Entonces, serán estas. Yo lo único que sé es que estos segmentos de acá, el OC, ¿cierto? Con el OC' son proporcionales, o el OD con el OD' son proporcionales, pero ¿puedo decir algo acerca de estos triángulos? No, porque no sabemos ni sus ángulos ni sus lados. No sabemos nada, ¿no? ¿Qué me Sí. dicen? ¿Hay alguna forma? Bueno, ¿qué creen? ¿Son semejantes o no? Es un caso especial la homotesia, porque puede ser también como traslación, rotación, pero no lo es. Es como una proyección más que nada, siento yo. Ajá, Más que una semejanza, es como una proyección. claro. Pero ¿cambia la forma? ¿Pareciera que cambia la forma? No, su tamaño sí. Como que sí. ¿Es semejante o no entonces? ¿Visualmente pareciera ser semejante? Visualmente tiene la misma forma, pero no podríamos, caeríamos como en error diciendo que sus ángulos son iguales, por ejemplo. No ¿Por sé. qué? Si no tienen la misma forma, ¿no? Ay, no sé. ¿Se está deformando la forma original o solo se está agrandando y achicando? La grande. Esas chicas sí son semejantes. Son semejantes, ¿cierto? Son semejantes. Te parece que todo está a favor de que sean semejantes, pero como dice la compañera, yo no puedo llegar y afirmarlo. Tengo que demostrar. Así que vamos a demostrar que esas dos figuras que se construyen mediante una homotesia son semejantes. Y adivinen, pues, ¿qué vamos a usar para demostrar que son semejantes? Proporciones. Proporciones o... ¿Qué es lo que se está formando ahí? ¿Qué queremos probar que son semejantes? Queremos probar que esto es semejante a esto, o sea, estos dos son triángulos. Queremos probar que dos triángulos son semejantes. ¿Qué tenemos que usar entonces para probar que dos triángulos son semejantes? Yo quiero probar que este triángulo BCD es semejante con este B'C' de prima. Entonces tengo que usar algún criterio de semejanza para triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Cómo podrían probar que estos son semejantes? Ustedes lo único que saben es que esto, ¿cierto? Es proporcional a esto, que esto es proporcional a este grande y que este es proporcional a este grande. Eso es lo único que saben, porque es una homotesia. ¿Qué está ocurriendo acá? Fíjense, este es a este grande, ¿cierto? Como este de acá es a este grande de acá. ¿Por qué? Porque es una homotesia. Entonces, estos segmentos están en la razón constante. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo este pequeñito negro y es a este grande negro, como este pequeñito, ¿cierto? Rosado es a este grande rosado. Aquí me faltó. ¿Sí? Es a este.
¿Qué tengo ahí entre esos dos? ¿Están de acuerdo que este ángulo, si yo me fijo en el triángulo grande, el triángulo OCD, tiene un ángulo en común con este triángulo pequeño que es el OCD? Aquí quizás no se ven mucho los puntos. C', D', O, y este es C, y este es D. ¿Sí? ¿Cómo son estos dos triángulos que yo acabo de construir acá? Fíjense. Este triangulito que estoy destacando en verde. ¿Sí? Este triángulo de acá. Con el triángulo grande que voy a destacar en naranjo. ¿Cómo son? ¿Serán semejantes o no? Sí. ¿Por qué son semejantes? ¿Qué criterio me permite decir que son semejantes? Comparten un ángulo y otra cosa, me parece. Fíjense, el lado verde es a este lado naranjo, como este lado verde es a este lado naranjo. El OD es al OD', como el OC es al OC'. Y el ángulo entre ellos es el mismo. En ambos triángulos tienen un ángulo compartido, como decía usted. Entonces, el criterio que yo estoy diciendo acá es el criterio lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Tienen dos lados homólogos que son semejantes y el ángulo comprendido entre ellos congruente. O sea, estos dos triángulos grandes son semejantes. ¿Sí? O sea, este segmento de acá es homólogo a este de acá. ¿Sí? Son semejantes. ¿Sí? Lo mismo puedo decir de este con este, haciendo el mismo análisis. ¿Sí? O sea, en definitiva, este segmento de acá es proporcional a este de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es como el teorema de Tales, se parece. También, otra manera de hacerlo con el teorema de Tales, ¿sí? Si yo ya sé que son proporcionales, entonces el teorema de Tales también funciona a la inversa. Tienen que ser paralelos estos segmentos, ¿sí? Y también van a ser proporcionales. Ahora, si yo dibujara otro triángulo, por ejemplo, si ahora no me enfoco en ese triángulo, ya sé que esos dos son semejantes. Esos dos lados son proporcionales. Y ahora me enfoco en otro triángulo. A conveniencia, obviamente. ¿Qué triángulo usarían para hacer el mismo razonamiento? Ahora me interesa probar que este lado es proporcional a este. ¿Sí? Entonces puedo usar este triángulo de acá con el que voy a dibujar en naranjo. Con este triangulito de acá. Y por el mismo argumento que dimos delante, como yo ya sé que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos proporcional, necesariamente este tercer lado va a ser proporcional a este. ¿Sí? Y, bueno, para completar el razonamiento, si me enfoco en el otro triángulo que está por abajo, voy a llegar a que este lado de acá es proporcional al lado de acá. O sea, ¿cómo son estos dos triángulos? ¿O cómo son las figuras homotéticas? Semejantes. Semejantes. ¿Sí? Y he usado puras cosas que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que una figura y su homotecia siempre son semejantes. No importa la razón de homotecia que tenga o el centro de homotecia que tenga. Esta figura que yo voy a obtener acá siempre es semejante con la original. Fíjense lo que pasa si yo varío la figura. ¿Sí? Siempre obtengo la misma figura pero con distinto tamaño o de igual tamaño en caso de que la constante sea igual a 1. Entonces, bueno, otra propiedad que tienen las homotecias es que conservan el paralelismo. ¿Sí? ¿Qué significa que conservan el paralelismo? Que fíjense que este segmento que estoy remarcando acá es paralelo al segmento homólogo. Aquí lo voy a hacer más ancho.
estos dos segmentos, y los voy a engrosar. Ah, se me engrosó. Ahí sí. Y este también lo voy a engrosar. ¿Sí? Acá. Este segmento que une B con C, si yo le aplico la homotesia, me va a dar este segmento que une B' con C'. ¿Y cómo van a ser esos segmentos? Paralelos. ¿Qué pasa si yo le aplico la homotesia a este segmento que une C con D? ¿Cómo va a ser el C' con el D'? Paralelos. ¿Sí? Y así sucesivamente. B con D es paralelo a B' con D'. ¿Sí? Entonces, esas son cositas que ustedes tienen que tener claras cuando les ponen una homotesia al frente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿cómo se puede demostrar ese paralelismo con teorema de Tales? ¿Sí? Aquí están las propiedades que yo les decía. Son semejantes, conserva paralelismo, y, bueno, en caso de que K vale -1, la homotesia corresponde a una simetría central. Así que ahora doy paso a dudas y consultas que tengan, ya sea de la clase o de cualquier otra cosa. O si quieren hacer algún ejercicio, no sé. Profe, creo que en el cuestionario había un ejercicio que no me daba el resultado que decía la solución. No sé ¿Sí? cuál, lo voy a buscar y le digo. ¿Cuál ejercicio? ¿Te acuerdas cómo era la pregunta? No, creo que lo anoté el número, pero lo busco y le digo. Ya. Por mientras, alguien que quiera revisar alguna pregunta, alguna duda. Yo no, profe. Ya, perfecto. ¿Quedó claro entonces esto, cierto? Sí, todo bien. Me gustaría entonces a mí seleccionar un ejercicio como para ver cómo se aplican estos en problemas que ustedes van a enfrentar. Muéstralo, muéstralo. Por ejemplo, en este ejercicio de acá, dice en la figura 5, está en la figura 5, al triángulo ABC, o sea, a este triángulo que está acá, voy a ir destacando, triángulo ABC, se le aplica una homotesia de centro O, o sea, esa, y razón K igual 5/3, obteniendo el triángulo A1B1C1, o sea, este triangulito más grande. ¿Cuánto mide el segmento BC? O sea, me están preguntando cuánto mide este segmento. Vamos a poner X. ¿Cómo puedo proceder ahí? Primero completando el trío pitagórico del A1, B1, C1. ¿Cierto? Lo primero que puedo deducir acá es que este triángulo es rectángulo, o sea, se cumple el teorema de Pitágoras. O sea, el cateto al cuadrado, este cateto vale 3, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es B1C1 la hipotenusa. B1C1 al cuadrado. Y si ustedes desarrollan acá, les va a dar 9 más 16, 25, y eso es la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí teníamos un trío pitagórico, como decía el compañero. La hipotenusa debe valer 5. ¿Sí? B1C1 vale 5. ¿Por qué es trío pitagórico? Porque son ternas de números que satisfacen el teorema de Pitágoras, pero son números enteros, ¿sí? 3, 4 y 5. Ya, ahora ya conozco todos los lados de este triángulo, pero yo quiero obtener este. ¿Qué puedo hacer? Buscar como proporciones. Por ejemplo, Ya, 5, son 5, semejantes, ¿cierto? sí, Estos triángulos, porque es una homotesia. La homotesia lleva figuras en semejantes. van a ¿Ya? tener su razón. Sí. Claro. Y la razón de homotesia la tenemos. ¿Y qué era la razón de homotesia? Fíjense que la razón de homotesia siempre corresponde, aquí no sé si se alcanza a apreciar, siempre es
el segmento que yo obtuve al aplicar la homotesia dividido en el segmento original. Siempre, siempre, fíjense, si yo cambio la constante, se va a ir, no importa la semejanza que yo haga entre las dos figuras, siempre se va a mantener la constante, porque son semejantes. Y la constante de semejanza, la razón de semejanza, va a coincidir con la razón de homotesia. Entonces, si acá en el problema me están dando la razón de homotesia, ¿qué me están dando en el fondo? Me están dando la razón de semejanza, ¿no? Entre los triángulos, Sí. porque es la misma que la razón de homotesia. Entonces yo sé que el triángulo más grande, ¿cierto?, es semejante con el pequeño. Entonces, si yo tomo lados homólogos, por ejemplo, 4 dividido en este lado, siempre es el que yo obtuve dividido el original. Eso va a ser 5/3. O sea, que 4 dividido en el lado AC, que es ese que dibujé acá, tiene que ser igual a 5/3. O sea, ¿cuánto vale AC? 4 por 3, 12, quinto, ¿cierto? AC vale, si ustedes despejan acá, producto cruzado, 12 va a ser igual a 5 AC, y por lo tanto, AC va a ser igual a 12 quintos. Ahí ya tengo el lado AC. ¿Cómo puedo encontrar el lado AB ahora? Del mismo modo, yo sé que este lado, que es a este, que es el homólogo, como 5/3, que es la razón de semejanza. Entonces, 3 es a este lado AB, como 5 es a 3. O sea, ¿cuánto vale AB? Ustedes despejan, les da 9 quintos. ¿Sí? O sea, ya sé que el AB vale 9 quintos y el AC vale, si no me equivoco, 12 quintos. ¿Cuánto vale X? ¿Qué puedo aplicar acá? O también puede ser, por ejemplo, si al segmento CB se le multiplicó, por decirlo de alguna manera, la razón nos va a dar 5, pues, ¿no? Casi, casi. Ah, claro, pues a este, claro, si esta es la homotesia de este, si yo lo Sí. multiplico por la razón de homotesia, me va a dar esa, ¿no? Sí. Exactamente. ¿O no? Usted siempre me hace dudar, profe, ya no sé. Ya, fíjese. Este es semejante con este, ¿no? Este es semejante con este. ¿Cuál es el orden de semejanza? Entonces, siempre el más grande, en este caso, es al X, como 5 es a 3. ¿Sí? Si usted multiplica este por... También le sirve, exactamente, pues tal como decía usted. Fíjese, multiplicó el X por 5/3, si usted despeja, y le dio el 5. Era tal como usted decía. ¿Sí? Lo podríamos ver de dos formas, como una semejanza entre este y este, o que este yo le aplico la homotesia, o sea, multiplico por 5/3 y obtengo el 5. ¿Cuánto vale la X entonces? 3. 3, ¿cierto? Este se me va con eso, y me queda 3. X vale 3. Muy bien, chiquillos. Entonces, ahí está la respuesta. 3. Ahora, también acá hay otra estrategia. Puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque ya conozco estos dos catetos y también debería llegar a que vale 3. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio, no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Encontró el ejercicio que quería ver? Sí, lo encontré, pero creo que el que me costó más fue el 15, que El como hizo como una relación que, o sea, el solucionario que me costó ver. Uy, ya. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que dice este ejercicio? Ya dice, en la figura, las rectas de ahí son paralelas, ¿sí? O sea, tenemos un teorema de Tales, ¿no?
Porque tenemos 3 rectas que son paralelas y que cortan a 2 rectas que no son paralelas. ¿Sí? Si se forma esa figura de ahí. Entonces, ¿cuál de las siguientes es falsa? Uy, ya. Entonces, la primera es que nos dicen es que R por T es igual a S por O más Q partido P. Ya, aquí vamos a tener que entrar a echar mano. ¿Ya? Vamos a tener que encontrar todas las relaciones posibles. ¿Sí? Entonces, voy a llevarme acá, voy a compartir esta pantalla así, para poder trabajar con ambos al mismo tiempo. Ah, voy a irme para acá. Ya. Entonces, ya, ahí está la pantalla dividida. Entonces, si tengo acá teorema de Tales, ¿cierto? ¿Qué relaciones puedo ir encontrando? ¿Qué relaciones tengo ahí? Por ejemplo, OP creo que es. OP ¿Ya? dividido en OQ. Ya, pero ojo, acá, vamos a agrandar un poquito, no es el nombre de los segmentos, ¿sí? No es el segmento OP, sino que es la medida de este segmento de acá. ¿Cuánto Ah, mide eso? Mide O. ¿Cuánto mide eso? Mide P. Eso mide Q, ¿sí? ya. Porque recuerden que si fuera OP, significa que va desde el punto O al punto P. Pero aquí esta letra no me está representando los puntos. Entonces, son las medidas. Entonces, ¿qué es lo que puedo sacar? Por teorema de Tales, se me quedó pegado el OP. Esta medida O, que acá no puedo, O, aquí donde estoy señalando, es AP, ¿cierto? O es AP, como, ahora R, es a S, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí. Sí. Ya. ¿Qué otra puedo sacar? Bueno, puedo sacar escaleta de relaciones. Este ejercicio es bien malicioso. O, ¿cierto? Es a O más P a todo este grande, ¿sí? O sea, O es a O más P, como este R es a todo este R más S. Voy a tener que buscar todas las relaciones posibles. También podría decir que O es a O más P más Q, ¿cierto? A todo este grande. O es a O más P más Q, como este R es a todo este gigante, R más S más T. Y así podría estar todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí mejor? Lo que me conviene es desarrollar un poquito estas expresiones que me dan acá para ver si las puedo achicar un poquito, porque pareciera que las cosas que me ponen acá no son para nada deducibles desde acá, ¿cierto? Como extraño. Sí, yo lo vi y dije, ¿qué? Pero Entonces, a lo mejor si desarrollamos un poquito y lo escribimos de otra forma, podamos llegar a alguna otra conclusión. Entonces, vamos a ir con las primeras. Las demás van a quedar de tarea. Entonces, dice que R por T es igual a S por O más Q dividido en P. Entonces, veamos lo que pasa acá. ¿Qué podría ser acá? O más Q. ¿Cuál es el segmento O más Q? Es este con este. ¿Sí? Ah, ya. Fíjense lo que ocurre acá. Por teorema de Tales, ¿cierto? Yo tenía que O es a P como R es a S. Pero también, ¿se acuerdan que vimos un lema antes de demostrar el teorema de Tales? También tengo que P es a Q, ¿cierto? Como S es a T. P es a Q, este P es a este, como
S es a T. ¿Sí? S es a T. ¿Ya? Y también puedo decir que O es a Q, ¿cierto? Como R es a T. Entonces aquí ya tengo varias relaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo acá desarrollo un poquitito? Voy a tener que, a ver, R por T es igual a S multiplicando a qué? O partido en P, ¿cierto? Más Q partido en P. ¿Sí o no? Separé solamente esta fracción. ¿Se entendió ese paso? Sí, profe. Ya. Y ahora tengo que ver si alguna de las cosas que tengo acá me ayuda a simplificar esto de acá. Por ejemplo, ¿cuánto es O partido P? RS. O sea, Es R partido en R partido en S, ¿no? Ya, entonces en vez de O partido P lo voy a reemplazar. Es R partido S. Esta cuestión es como pura maldad. Ya. Y Q partido P. ¿De dónde lo puedo sacar? ¿Puedo sacar algo de ahí? S partido en T. Ah, pero está al revés. Al revés, ¿no? Entonces acá yo puedo decir esto al revés. Como son proporciones, puedo decir que son al revés también. Q es a P, como T es a S. O sea, Q partido P, ¿qué es? T partido S. O sea, fíjense lo que ocurre acá. En ambas fracciones tengo denominador S. O sea, ¿qué voy a obtener acá? Que este es S, factor de ¿qué? Puedo sumar las fracciones R más T dividido en el mismo denominador, S. Y como S representa el tamaño de un segmento que claramente es distinto de cero, ¿cierto? Porque las rectas son paralelas, entonces esto tiene que ser distinto de cero. Si no no serían paralelas, ¿cierto? Si Sí. esto midiera cero. Entonces acá puedo simplificar. Y RT es igual a R más T. Mm, Multiplicar dos números es lo mismo que sumarlos. no. No, ¿cierto? Mm, A menos que ambos sean cero, ¿no? sí. Pero no puede ser cero. Y así que esto es falso. ¿Sí? R por T no es lo mismo que R más T. Entonces, acá, la primera es falsa. ¿Sí? Bueno, con la segunda vamos a tener que hacer algo bien parecido. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se razona acá, no? Sí, es como largo, pero teniendo como las relaciones que puso a la izquierda, yo creo que podría servir. Claro. Pero él lo hace mi profe, así que no es necesario que lo vea todos. Lo que conviene acá es partir desarrollando esto un poquito, separar las fracciones, a ver si puedo simplificar algo y luego ver las relaciones que se cumplen en esta figura. ¿Sí? Sí. Pero Todo buena estrategia, profe. esta pregunta claramente no les va a salir. Así que, no, porque yo, imagínense, estuve más de 10 minutos haciendo esto nomás y hice una sola. No. Y por eso son Y, complicadas este tipo de preguntas, porque dan sí, mucha relación sí, entre los quizás segmentos. con una sola habría bastado. Claro. Así que no se preocupen por eso. Pero es bueno que lo sepan hacer porque les permite aplicar todo lo que saben. Ya, a ver, otra pregunta que quieran ver, alguna consulta. Yo creo que esa era como la más difícil, ¿o no? O sea, no he hecho el control, pero se veía difícil. Sí, yo lo hice entero. Nada difícil. Era como el más difícil ese. No sé si quiere mostrar otra, ustedes. Sí, sí quiero. Así que voy a mostrar otra. Vamos a hacer este de acá porque vamos a hacer el 9 y el 10. Porque me interesa que lo sepan hacer, porque estos sí que son cosas que suelen aparecer. Fíjense, este es de suficiencia de datos. Hace tiempo que no hacíamos uno de suficiencia de datos. Y los de suficiencia de datos, cuando está en geometría, sí que
son con maldad. Así que vamos a hacer uno de suficiencia de datos con geometría. Fíjense, dice, en la siguiente figura, se puede decir que el triángulo ABC, este es el triángulo ABC, es semejante al triángulo DS, Profe, acá tiene que ser en ese orden, ¿o no? La sí, semejanza. en ese orden. Recuerden que la semejanza, esta es una notación matemática, ¿sí? Que se hace, conserva el orden. Porque Claro. si no se conservara el orden, en realidad yo no sabría cuál es el orden de semejanza. Así que sí. Entonces, vamos a decir que esos dos triángulos son semejantes, sí. Y me dan dos opciones. La primera es que BC es perpendicular a DE. Entonces, estrategia para resolver suficiencia de datos. Lo primero que hago es enfocarme solo en la primera información. Me voy a olvidar de que existe. Entonces, si aparte de lo que me dan acá, me agregan que BC es perpendicular a DE, o sea, esto es perpendicular a DE, ¿sí? Están diciendo que se forma un ángulo recto, ¿no? Aquí no nos preocupemos de si en realidad este ángulo es recto o no. Aquí me lo están asegurando, ¿sí? Así que sí, es un ángulo recto aunque no se parezca recto. Por algo me hicieron la figura así, con maldad, para que no dedujera cosas sin saberlo. Entonces, ¿puedo asegurar que son semejantes? Tienen dos ángulos iguales, porque comparten el cepo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, por criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? Tienen el ángulo recto y este ángulo rosado en común, tienen dos ángulos congruentes, este con este y el ángulo común. Entonces, sí puedo asegurar que son semejantes, ¿sí? Por lo tanto, con uno por sí sola, sí puedo. Ahora, la estrategia consiste en ahora olvidarme de que usé la información 1, ¿cierto? Me olvido de que existe esta, por lo tanto voy a borrar todo lo que hice acá. Y solo ocupo la información 2. Me dicen, aparte de la figura, que AC, o sea, este segmento de acá, es perpendicular a DE, o sea, me dicen esto. Con esa información, ¿puedo asegurar que los triángulos son semejantes? Que el ángulo está para el otro lado. Pero siguen teniendo un ángulo recto, ¿cierto? Y el Sí. ángulo común, ¿no? Este triángulo grande, ¿cierto? Es semejante a este triángulo pequeño. O sea, sí, también. Por lo tanto, la alternativa es cada una por sí sola. Y dice A. ¿Por qué dice A? ¿Dónde? Dice clave A, arriba. Ah, porque lo hicieron mal. Perdón. Ay, Yo creo que ahí están considerando el orden, profe. parece. Ah, Porque, mira, claro, chiquillo. ABC es exclusivamente semejante en ese orden con la 1. De veras, pues. Toda la razón. Porque aquí, claro, si decimos que este triángulo es semejante con el grande, ¿cuál es el orden? Tomemos como referencia el ángulo recto. Es el triángulo EDC, ¿cierto? EDC es semejante con ¿qué triángulo? Con el CDA, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos este ángulo común, ¿cierto? Y este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, claro, es del rosado, verde, recto, rosado, verde, recto. CBA con CED. No, con EDC también, ¿sí? Entonces la semejanza se importa el orden. Sí, sí importa, sí importa. Entonces aquí yo no puedo asegurar que estos dos triángulos son, o sea, que el triángulo ABC es semejante con el DEC. Sí, porque la semejanza es esta. ¿Sí? Entonces, alternativa 1 por sí sola. ¿Sí? Gracias, chiquillos. Muy importante eso que acaba de decir. ¿Sí?
¿Se entendió o se enredaron al final? Aquí, con esta información, yo encuentro que son semejantes, pero no en el orden que me dice. ¿Sí? Así que no, con esto no es suficiente para decir. Solo con la 1 por sí sola. Ya, miren el 10. Este también son esos que me llenan de información y me piden algo súper puntual. ¿Sí? Entonces, la figura dice, tenemos un rectángulo ABCD. Entonces, si me dicen, olvidémonos de lo demás que nos dicen, si me dicen que este es un rectángulo, ¿qué es lo que inmediatamente puedo saber? Que tienen ángulos rectos como en los extremos. Ángulos rectos. Todos los ángulos son rectos, ¿cierto? O sea, este es recto y esto es recto. Y este es recto, ¿cierto? 50 más 40, 90. Además, fíjense, vamos aquí a ir escribiendo algunas informaciones extras. Los lados en un rectángulo, los lados opuestos son paralelos también, ¿no? Entonces, AB es paralelo con CD, ¿o no? Y además, el BC es paralelo con el AD. Estas son informaciones que a lo mejor me pueden ser útiles en algún momento. ¿Qué más dicen? También sé que este segmento es congruente con este, ¿no? Porque es un rectángulo. Los lados opuestos miden lo mismo. Y este es congruente con todo este. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? AC, ¿dónde está AC? Este segmento de acá, la diagonal AC, es perpendicular a DF. O sea, me están diciendo que acá hay un ángulo recto también. ¿Sí? Y AD, ¿cuál es AD? Este lado de acá es perpendicular a FE. O sea, este de acá. Está lleno de ángulos rectos. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? La primera alternativa que me dan es que el triángulo ABC es semejante al triángulo FEA. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a aislar. Ya sabemos que está lleno de ángulos rectos, ¿sí? Vamos a aislar los dos triángulos que me están preguntando para no distraerme con otras informaciones que no necesito. Me están preguntando por el triángulo FEA y el triángulo ABC, o sea, este triángulo gigante de acá. Ya, ¿qué me dicen? ¿Son semejantes o no? ¿Son semejantes? Al ojo yo digo que sí, pero completaría los ángulos antes, profe. Ya, a ver, completemos los ángulos. Este tiene un ángulo recto acá y acá igual, ¿no? Sí. Ya. Pues nada, son 40. ¿Por qué son 40? ¿Qué me O sea, para permite? arriba. ¿Qué me Como permite? tengo, me refiero al BAC, el triángulo BAC, como tengo 50 y 90, me faltarían 40. Ya, entonces este vale 40 y este 50, ¿no? Sí, como son rectos. Y ahí Y 40. este 40. ¿Son semejantes? Em, Tienen los mismos sí, ángulos, ¿no? sí. Ya. Entonces puedo llegar y decir son semejantes. Ujú. O tengo que verificar el orden. O sea, claro, hay que verificar el orden. Verifiquemos el orden. Dicen en el orden ABC, o sea, vamos a ir desde el ángulo de 40, vamos a ir al de 90 y luego al de 50. Entonces, el triángulo ABC es semejante con ¿qué triángulo? Vamos en el orden 40, 90, 50. ¿Es semejante al FA? Sí. Sí, Parto en el F, en el de 40, voy al de 90, es la E, y llego al de 50, el de A. Sí, triángulo ABC semejante con el triángulo FA. Ahora, vamos con la otra. Ángulo AFE. ¿Cuál es el ángulo AFE? Vamos a limpiar otro poquito. Y vamos a rellenar con los ángulos que usted me dijo. Este valía 40, este 50 y este 40.
ángulo AFE, o sea, AFE, ¿es 50? No, pues 40, ¿cierto? Sí. Esta es la falsa. ¿Sí? Así que ahí esa es la alternativa. Veamos las demás, ¿no? como ejercicio. Triángulo DFC. Entonces ahora aíslo los triángulos que me interesan. DFC. Este es el triángulo DFC. ¿Sí? Acuérdense que me habían dicho acá que esto era un ángulo de 90 porque AC es perpendicular a DF. Entonces este es el triángulo DFC, ¿cierto? En este orden. Este ángulo mide 40. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? El ángulo FDC, 50. 50, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿ese triángulo DFC será semejante con el DEF? Veamos. DEF, voy a hacerlo con rosado. Ya. ¿Puedo completar los ángulos de ese triángulo rosado? Yo sé que esto es un rectángulo, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí, pues entonces el otro vale 40. El- 40, y esto también es recto, no me lo dicen acá. AD, AD es perpendicular a FE. O sea, ese ángulo que se forma acá es recto. ¿Sí o no? sí, entonces el otro vale 50. 50. Entonces, las figuras son semejantes, sí, porque tienen los mismos ángulos. Ahora, tengo que ver si el orden en el que me lo dicen es el correcto. Entonces, vamos a ir desde el ángulo de 40, luego al recto y luego al de 50. Entonces, vamos a partir en el triángulo grande. El ángulo de 40, triángulo C, el recto ahora F, y el de 50, D, es semejante al cual. Al D, voy al de 90, F. O sea, se cumple, ¿no? Triángulo DFC es semejante al triángulo DEF. DFC. Semejante en ese orden al DEF. Sí. ¿Segura? Fíjese, 50, 90, 40. ¿Es semejante a 40, 90, 50? Ah, No, ¿cierto? no. Mal. Entonces, incorrecta esta de acá. Falsa también. Hay dos falsos entonces. Sí. Ya. Y acá, AB es paralelo a F. Vamos a deshacernos de todo lo demás. Me olvido de lo que me distrae. AB. Este es el segmento AB. Es paralelo a DF. A EF. Este es paralelo a este. ¿Qué me dirían ustedes? Sí, porque no se intersectan. Pero, ¿qué le hace pensar que esto, no sé? Es que, es que como, es que, no sé, ese puro segmento yo veo que no se intersecta con el otro. Pero, por ejemplo, este tampoco se intersecta con ese. Pero son paralelos. Mm, Porque tiene el mismo ángulo, los 90 grados. Tengo que ver aquí relaciones entre ángulos que me permitan demostrarlo, ¿sí? O sea, yo sé que acá esto mide 90, ¿no? Porque es un rectángulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué más sé yo? ¿Qué otra cosa me Por el dicen acá? enunciado sé que en E igual es rectángulo. En E también hay un ángulo rectángulo. O sea, un ángulo recto. Porque
me dicen que AD, este AD, es perpendicular a FE. Entonces este ángulo es recto también. ¿Sí? Entonces, fíjese, ahora sí quizás podría hacerlo, po, porque tengo acá dos ángulos rectos. ¿Sí? Ahora, ¿puedo asegurar que son paralelas estos dos? Sí, porque no se van a intersectar con esa inclinación. Ahí sí, po, ¿sí? Y el argumento así como formal es que este segmento corta a estos dos en ángulo recto, ¿sí? Y un segmento va a cortar en ángulo recto a otros dos solo si son paralelos, ¿sí? Así que sí, como decía usted, el argumento intuitivo es porque tienen la misma inclinación y el formal es ese teorema. Así que sí, esa es verdadera. Entonces, ¿cuál es de la alternativa de la falsa? B y C. Probablemente a la persona que hizo este problema le pasó lo mismo que me pasó a mí en el anterior, que estaba diciendo que eran semejantes sin considerar el orden. Así que eso también es un error súper común que todos cometemos. Así que ojo con eso. El orden sí importa. ¿Ya? Así que no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Algo que quieran revisar. Esta era nuestra última clase. Qué penita. No sé si quieren decir algo. Les tengo que compartir el drive a quienes lo quieran, que tiene todo el material del curso. Así que, no sé, se lo puedo compartir a una persona de cada paralelo y lo voy a dejar público para que mande el enlace al grupo. ¿No? Bueno, profe. Eso pues, chiquillos, les deseo mucho éxito en lo que sigue. Se enfrentan a algo que no es fácil emocionalmente, que es la prueba, más encima en estos tiempos. Y como les dije al principio del prueba, siempre quédense con que dieron lo mejor de ustedes. O sea, no busquen un puntaje en específico, sino que den todo lo posible para obtener el mayor puntaje. Y, ¿cómo se llama? Ay, me quedé sin palabras. No, den lo mejor de ustedes y no se preocupen por el resultado, lo pueden volver a intentar en caso de que no les vaya bien, pero sí, siempre tienen que quedar con la conciencia limpia que dieron lo mejor de ustedes y pedir ayuda si la necesitan. Así que si ustedes quieren seguir estudiando y siguen teniendo dudas con algún problema que les salga por ahí o algún concepto, igual me pueden preguntar. Sí, por el correo ahí pueden seguir preguntando. O por la plataforma también, pues mientras esté activa. Así que eso, chiquillos. Profe, igual darle las gracias igual por este tiempo, aprendí mucho, así que de verdad muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo el profe. Se notó Yo le- harto que le puso empeño a cada clase. Y Claro, nada, y- fue un buen curso en general. Sí, Pero- a mí me gustó mucho, le quería agradecer. Sí, eran buenas las clases, se pasó volando, eran 13 clases y se pasó al tiro. Sí, yo Como creo que se, nunca había visto, se hizo corto, pero fue bueno. Sí. creo que ningún profe de matemática había demostrado tanto como usted. Así que Sí, aparte el formato virtual igual le ayudaba ahí con el GeoGebra y todo. Útil. Claro, así es. no les crean cuando les digan algo, pidan la demostración. Sí, obvio, profe. Obvio. Sí, pues, Profe, y díganme. si por alguna razón nos quisiéramos comunicar con usted más adelante, su correo lo podría dejar, o sea, el mismo, El mismo, lo voy a escribir de nuevo acá. ya, súper. Sí, para Eh, contarle cómo nos fue o algo. sí, pues obvio, tienen que contarme cómo les fue y en qué carrera quedaron y todo eso. Una reunión. ¿Alguno de ustedes llega al Instituto de Matemáticas? Sí, chiquillos, me pueden seguir escribiendo y cuéntenme cómo les va. También, si tienen dudas antes de la prueba, igual me pueden escribir y vemos qué hacemos. Pero o sea, usted hace clases en la U, así. ¿Cómo? Usted hace clases en la U, así como si yo llegara a quedar en la U, me lo toparía. No, yo hago ayudantías, ¿no? Ah, ya, ya. Yo hago ayudantías en cursos de otra índole, pues, de ingeniería o de otras carreras. Ya, ya, ya.
¿Pero usted sigue estudiando, profe? O... Yo salgo el próximo semestre. Ah, No le queda nada tampoco. Así que, no sé, pues yo creo que además nos vamos a topar en algún momento en la universidad. Si uno sigue estudiando igual después. Sí. Así que, sí, pues, ojalá verlo a todos. No estoy diciendo que vayan a esta universidad, sino que ojalá verlo a todos estudiando lo que les gusta. ¿Sí?